Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de nombre de Cristo. Una vez más tu nombre. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese nombre, sobre todo nombre, Padre. Gracias, Padre, porque usted, Señor, toma nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, Señor, y las
tierra lo más profunda del mar, Señor. Y Señor, usted dice, Padre, que usted quiere trabajar en nosotros, Padre. Y Señor, mi oración en esta mañana, Padre, es de que le entreguemos nuestra alma, Señor, nuestro corazón, para que usted nos moldee, Padre, a su imagen, Señor. Que, Señor, dejemos de pensar tanto en nosotros, Señor, y que nos ayude, que nos enseñe a pensar en nuestro prójimo, Padre. Y Señor, que nos enseñe cómo compartir su palabra correctamente con todos aquellos que no lo conocen, Señor. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad una vez más, Señor, de estar en su casa, Señor, de cantar estos cantos, Señor. Pero, Padre, yo le pido, Señor, que sea sincero, Señor, de que salgamos de aquí, Señor, cambiados, transformados, Señor, con una unción divina, Padre, para poder sobrepasar toda la semana, Señor, en nuestros trabajos, escuelas o casas, Padre. Que usted ponga a alguien en nuestro camino, Padre, para poder compartir las buenas nuevas, Padre. Pero sobre todo, Padre, ayúdeme a mí, Señor, a ser siervo y a ser obediente a su palabra, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso de don. Manifiéstate a mí, al rendir mi adoración. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso de amor. Manifiéstate a mí, al rendir mi adoración. Siento su gloria, es su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Una vez más. Siento su gloria, es su presencia.
Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bueno que están aquí, hermanos. Qué bueno que están aquí. Antes de empezar con la prédica, una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos? ¿O en qué libro está registrado? ¿Cuál? No. ¿Cuál? No. Las últimas palabras que Él dijo antes de ascender a los cielos, no antes de morir. Y por todo el mundo, casi llegó, hermana Viera. Yo consideraría que es la que más se acercó a la hermana. Pero les voy a dar ¿cómo se dice? Una ventaja, no está en ningún evangelio. Ajá. Esa expresión me gustó, hermana. Está en el libro de los Hechos, y si usted llega al capítulo 1, ahí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que Él dijo antes de ascender, y es con la que vamos a empezar el mensaje el día de hoy. Hechos capítulo 1, porque Él le siguió hablando a Pablo, pero ya le hablaba en el Espíritu, ¿verdad? Estoy hablando de la presencia de Jesús, hombre. Hechos 1, vamos a leer solamente un versículo. Bueno, vamos a leer 3, llegue al 6. Hechos 1, versículos 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Leemos otros 3 versículos y vamos a tomar, hermanos, una palabra que nos deja Jesucristo en un gran mensaje y que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender, comprender y llevar a cabo. Dice la palabra del Señor. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Esa es una respuesta de Jesucristo que le da a los apóstoles y a las personas que estaban con Él. De ahí en el versículo 8 Jesús dice esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Esto pasa cuando la persona se ha arrepentido de su vida, acepta a Cristo, y el Espíritu Santo dice que empieza a morar en nosotros, ¿verdad? Y me seréis, ¿qué? Todos, me seréis testigos. Oiga esa palabra. Cristo está diciendo que nosotros vamos a ser, ¿qué? Testigos, ¿ok? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Yo me libré, y nada más es en Tierra Santa. No, Cristo dice que y hasta lo último de la tierra. Eso es para usted, para mí y personal, para el cristiano. Vamos a ser testigos ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, le damos la gracia, mi Dios, por su palabra. Y como siempre le pedimos, mi Dios, que sea usted que venga a ministrar, Señor, que nos dé el mensaje, que sea la voz de Dios la que hable y no la voz de los hombres. Señor, bendiga esta iglesia, bendiga esta congregación. Señor, así como bendito es usted, Padre eterno. Señor, usted sabe, mi Dios, que estamos aquí por la necesidad de tener esta comunión. En el nombre de Jesús le damos la gloria y la honra y le decimos amén. La pregunta sería: Cristo antes de ascender, después de haber constituido la ley de Dios, lo que se le conoce como la ley celestial de la iglesia, Él dice unas palabras. Él nos dice que vamos a ser testigos de Él. Yo creo que esto, hermano, le ponemos mucha atención, y está bien que le pongamos atención a las cosas que Cristo nos enseña, pero Cristo te está diciendo algo, nos está diciendo algo directo. O sea,
aquí no hay como que lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, Cristo dice, ustedes me van a ser mis testigos. ¿En dónde? En donde tú vivas. Vives en Plum Grove, vives en Conroe, vives aquí en Terrenos Houston, vives en Esplendora. Tú vas a ser mi testigo. Ahora, voy a dar un punto interesante y fuerte en el mensaje. Primero debemos de conocer qué es un testigo. Hay dos clases de testigos. El primer testigo sería ¿cuál? El que presenció y miró directamente un acontecimiento. Oiga, hermana, hubo un choque ya a la vuelta. Sí, fíjese que yo lo vi, estaba parado en la esquina cuando colisionaron dos autos. Pero tuvo la culpa el del otro porque invadió el carril. Llega el policía, le pregunta y usted está diciendo, usted está dando ¿el qué? El testimonio, escuche, testimonio de qué? De lo que usted miró. Esa es una clase de testigo. Y quizá a lo mejor no le hemos puesto atención a lo que significa ser la palabra testigo, porque le hemos puesto más importancia quizá a otras cosas. Pero créame, hermano, que cuando termine el mensaje, usted va a ver lo importante. Y oiga lo que le estoy diciendo, esto conlleva a la vida y a la muerte. Así de difícil y de delicado es dar un testimonio. Ahora, ¿cuál es la otra clase de testigo? La otra clase, porque usted dice, espérame, Señor Jesús, yo me la libro entonces, porque yo no fui testigo de lo que usted dijo. Es más, usted vivió hace más de 2000 años, ya me la libré. Hay otra clase de testigo. Es el testigo que es el no presencial. El que va a testificar por las cosas que le han dicho. Yo escuché cuando el pastor dijo un testimonio. Yo tengo que creerle al hermano. El hermano, fíjese que estuvo bien grave. Él me contó lo que padeció. Y yo lo he visto cómo se ha ido regenerando a personas que no lo conocen. Y él llega. Yo estoy testificando lo que él me dijo, porque tengo que creer en lo que él me dijo. ¿Qué clase de testigos somos entonces? Usted va a decir, entonces yo soy el no presencial porque no vi a Cristo. No. Entonces soy el que vio a Cristo. Sí. Porque el ser testigo de Cristo, no necesitamos para mirar a Cristo para creer en Él, ¿o sí? El verdadero cristiano, ¿cómo cree en Cristo? Por fe. Le voy a decir algo, sabía que hubo personas que creyeron tanto en Cristo, aunque no lo hayan mirado, que dieron su vida por Él. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en China, en Japón, en Palestina, en México, en Estados Unidos y hasta el fin del mundo. Es lo que está diciendo Cristo. Ahora mire, bíblicamente, hermanos, bíblicamente, escuche, bíblicamente un cristiano es el que da fe y testifica las acciones, escuche, las bendiciones, los milagros, las sanaciones, como Cristo ha cambiado mi vida en el poder del Espíritu Santo. Ese es un testigo en Cristo. Eso es un cristiano. Y yo he escuchado de muchos de ustedes aquí en la iglesia que han dado testimonios del poder de Cristo en la vida de ustedes y sobre todo en las otras personas. Ahora mire lo que le voy a decir. En un juicio, ¿qué es lo que se necesita en un juicio? El juez, ¿quién más? ¿El culpable o el inocente? ¿Y quién es un punto determinante para el juicio? Los testigos. Y yo le voy a decir algo.
Preparémonos porque un día vamos a testificar delante de Dios. Y ahí usted va a mostrar, escuche, su testimonio aquí en la tierra con Dios. ¿Ve qué tan importante es ser testigo de Cristo? Ay, Señor, y yo no estoy haciendo las cosas como deben de ser. No, ¿saben qué? Ya no juego. No, es que ya no es, eso ya no existe. Yo tengo un dicho, es mío, que delante de Dios no hay pretextos. Delante de Dios no existen los pretextos. Muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto. Sin tener relación con Jesús, ¿cómo vas a testificar de alguien que no conoces? Por eso Cristo a muchos les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Conmigo, dice Jesús, o te la vas a beber o la vas a desparramar. Escuche, ser testigo de Cristo no solamente es venir a la iglesia. Ser testigo de Cristo no solamente es levantar las manos. Y cuando me voy a la casa, muchos son mal testimonio en las iglesias. ¿Lo entiende ahora? ¿A quién se refiere Cristo cuando dice, ustedes van a ser mis testigos en donde tú vivas? Dios sabe que todos los días pecamos. Por eso necesitamos ponernos a cuentas con Él. Pero no podemos ser esa clase de testimonio que está en problemas y en problemas y en problemas y en problemas. Es más, le digo algo, mire, no vamos muy lejos. ¿Se acuerda lo que le pasó a David cuando con Betsabé? ¿Qué le dice Dios con el profeta Natán? Por cuanto hiciste hablar a mis enemigos, blasfemaron mi nombre, le dijo Dios. Le costó la vida de sus 4 hijos porque era la ley de Dios. Aquel que robare una cordera o una vacada va a pagar de 4 a 5 veces el precio, ¿se acuerda? Este hombre le quitó a una mujer, a Urías de Eteo, y él mismo dijo, este tal ha de pagar 4. Ah, bueno, usted mismo puso la ley, la recordó, 4. Por dar un mal testimonio, escuche, contra los enemigos de Dios. Ay de aquel por el que vienen los tropiezos, dice Jesús, y haga caer a uno de estos pequeños. La palabra pequeño que aparece en los evangelios en griego no se refiere a un niño solamente. Se refiere a la persona que va empezando en el camino del evangelio. Escuche, y hay personas que no tienen 1 ni 2 años, pueden tener 5 años, 10 años y todavía no terminan de crecer. Lo vimos en el discernimiento espiritual, ¿se acuerda? Porque no han tomado bien las cosas de Dios. Esas personas todavía están pequeños. El apóstol, ¿qué les dice? Ustedes siendo de tiempo en la iglesia no les puedo dar alimento sólido, les tengo que estar dando la leche espiritual. El autor de los Hebreos les dice, ya es para que fueran maestros y todavía siguen con la leche espiritual. A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice que esos son los pequeños, que todavía no alcanzan a crecer, unos porque no han querido y otros porque van empezando. Pero Cristo dice, si usted con su mal testimonio le sirve de piedra de tropiezo a uno de estos pequeños, es mejor que se ponga ¿qué? Una piedra de molino, que eran unas ruedotas así grandotas, dice al cuello, y se aviente. Oiga, dice Jesús, van al fondo del mar. ¿Usted se imagina que haya una cosa más fría y oscura que el fondo del mar? Es mejor estar ahí que dar un mal testimonio. Piense en eso. Piense en eso. Ahora mire, hermanos, vamos a poner un punto de observación. Voy a pasar otro tipo de testimonio. Y yo cuando estuve haciendo este mensaje, me quedé, porque empecé a buscar todos los testigos que aparecen en la Escritura. Y cuando llegué a estos versículos, váyanse yendo a Génesis 31. Cuando empiezo a buscar, hermanos, los tipos de testimonios que hay en la Biblia, me quedé, y hasta cierto punto
Dije, bueno, ¿y a dónde me va a llevar? Y hasta pensé en esquivarlo, pero seguí buscando, escudriñando y encontré grandes cosas. En Génesis 31 llega el versículo 44. Esto es un acontecimiento que hubo entre Labán, el suegro de ¿quién? ¿Quién era Labán? El suegro de Jacob. En el versículo 44, mire, ponga atención, hermano. Vamos a leer del 44 al 48. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Escuche, testimonio, está hablando, dice, vamos a hacer un pacto, y que el pacto va a ser ¿qué? Testimonio. Yo llego con la hermana Mari Flores y estoy solo con ella, y teníamos quizás rencillas, y la veo, le digo, hermana, ¿puedo hablar con usted? Sí, dígame. Yo quiero hacer un pacto entre usted y yo, y no hay testigos. Con Labán y Jacob no habían testigos, pero mire lo que ocurre. Y será por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un ¿qué? Un majano, ahorita le digo, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Gedar Saduta, y lo llamó Jacob ¿qué? Galaad. ¿Se acuerda de Galaad? Ahí hubo una ciudad bien famosa, Ramot. Escuche, un majano, cuando araban la tierra, todas esas piedras que usted saca cuando limpia un terreno y se hacen montones, esos montones se llaman majano. Por lo general son montones así, redondos. Hay unos que los acomodan como en cuadros. Hubo en la Biblia objetos inmóviles que sirvieron para testificar. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Sirvieron para testificar el pacto entre dos personas. Ahora mire, en Josué, en el versículo 22, váyase ahí adelantito. Josué 22, va a llegar al 24. Josué 22, 24. En aquella repartición de las tierras, Josué 22, versículo 24, es ¿lo tienen? Es el sexto libro. Josué 22, 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros contra Jehová Dios de Israel? Y Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para el sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y en nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a nuestros, vosotros tenéis parte en Jehová. Hicieron un altar que quedó como testimonio, escuche, como testimonio, para que los hijos de ellos no pudiesen el día de mañana culpar a los hijos de las otras tribus. Yo le voy a decir algo, y estoy poniendo un testimonio de objetos inanimados, o sea que no tienen vida. Pero Juan el Bautista le dijo algo a los fariseos: ustedes no crean, y ustedes pueden decir hijos de Abraham somos, pero bien yo les digo que Dios hasta de las piedras puede ¿qué?
¿Qué trabajo es para Dios que haga hablar una piedra? Ya eso sería el colmo, ¿verdad? Escuche, este templo ha sido testigo de muchos acontecimientos. Desde que empezó el hermano José con la obra, mire lo que le voy a decir. ¿Qué es una piedra? Para hacer un altar. Es un instrumento para construir el altar. Los altares en el Antiguo Testamento solamente eran de piedra. Dios prohibió que les metieran mano, que les metieran cincel o buril. Me vas a hacer el altar de piedra solamente, no la partas. Son instrumentos las piedras para hacer un altar. Pero en el Nuevo Testamento dice, y en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nosotros somos ¿qué? Instrumentos ¿de qué? De Dios en sus manos. El hermano, él fue el instrumento que Dios ocupó para abrir esta obra. Escuche, y este templo, este altar es testigo de lo que él ha estado haciendo. Escuche, pero ¿quién va a testificar eso delante de Dios? El mismo Dios. Dios va a honrar a quienes le han dado buen testimonio y han honrado a Dios. ¿Sabe por qué muchas personas en las iglesias se quejan mucho? Es que Dios no me escucha. Le estoy orando a Dios, padecí esto, sufrí el otro, si no hemos sido buenos testigos de Cristo, que fue lo último que Él dijo antes de ascender a los cielos, cuando Él estuvo aquí en el planeta. Y aquí no termina esto. Y yo tengo un buen concepto de la hermana, tengo un buen concepto del hermano y tengo un buen concepto de la familia. Porque he visto que dan buen testimonio. Yo le pregunto esto, hermanos. ¿Usted metería a su casa a alguien que tenga el testimonio por el piso? ¿Usted metería a alguien que tiene un testimonio de estar robando en la calle y de andar echando pleitos y problemas? No lo va a hacer. Lo saldría yo a atender afuera de mi casa. Yo no voy a invitar a la congregación que Dios me dejó encargado si sé que en sus prédicas Él testifica cosas que la Biblia no habla, como la prosperidad. Estaba mirando un demonio que se apellida Maldonado, que tiene una congregación de miles de personas allá en Florida. Este demonio dice que el que se sale de su cobertura va a padecer en el coronavirus. Oiga, él es más grande que Cristo, según él. Todos aquellos pastores que salieron de mi cobertura están muriendo de COVID, dice el tipo. Y lo peor del caso, que tiene ese templo lo tiene lleno, miles de personas van ahí con él. Y si usted mira una de sus prédicas, dan asco. Guillermo Maldonado se llama. Y escuché a un siervo de Dios que se llama Miguel Núñez, es bautista. A mí me encantan los estudios y las prédicas de este hombre. Cuando él menciona y da el nombre de él y dice: a mí la Biblia me ha enseñado a que debo de señalarlos por nombre, así como Pablo hizo con Alejandro y Irineo. Yo se los entrego a Satanás. No quieren saber nada de Dios. Yo tengo también la obligación de mencionarlos por nombre, porque el testimonio que ellos están dando no es el que Cristo está pidiendo antes de subir a los cielos. ¿Cómo puedo tener relación yo con un demonio de eso? De la misma forma, nosotros tenemos que tener cuidado con quienes frecuentamos. Ahora, en mi trabajo yo frecuento con muchas personas del mundo, pero no por eso voy a alejarme de ellos. Yo tengo que predicarles. Ellos saben que soy cristiano. Trato de tener una buena amistad con ellos. Pero una cosa es tener una amistad y otra cosa es tener a un amigo, que es muy diferente.
Tengo amistades con personas, incluso uno de mis clientes era judío ortodoxo. Y le digo a mi mujer, a mi esposa, me dolió cuando él me dijo, un anglo, me dice: Héctor, yo veo que tú escuchas música, dice, es música cristiana, ¿verdad? Le digo, sí. Porque hay música cristiana en español que son copias de músicas anglos. Y la han agarrado la misma música, pero les adaptan la letra. Y él las escucha. Y le digo, sí. Y yo le pregunté qué procesaba él. Y él me dijo, yo soy judío. Y estamos esperando la llegada del Mesías. Le digo, entonces tú eres ortodoxo. Sí. Le digo a María, a mí me dolió en el corazón. Yo no puedo, hermanos, no puedo hablar bien de una persona que no testifica el nombre de Dios, pero en una forma de carácter espiritual. Él es buena persona y conmigo se portó caritativo, siempre me pagaba bien los trabajos, pero eso no lo va a hacer salvo. ¿En qué está testificando él de Cristo? Si la Escritura dice que los que somos testigos de Jesucristo somos aquellos que hemos testificado cómo Él ha cambiado mi vida. Yo he visto la mano de Jesús en la familia de mi esposa, en mi familia, en la nuestra. ¿Qué clase de testigo eres tú? ¿Cómo puedes testificar de Cristo si no lo conocemos? Yo no puedo testificar de un accidente que hubo si no tengo ni idea. Es más, el hermano que vio el accidente me lo está contando a mí, pero yo al hermano no le creo nada. Uno de los problemas que tiene Dios con los hombres desde el principio es la idolatría. Por eso Dios prohibió que se hicieran imágenes, que se hicieran estatuas, ídolos. Hay personas que me decían, ustedes los cristianos, dice, ustedes los cristianos, una imagen es maldición, entonces quitan las fotos y los cuadros de tu casa. Mire hasta dónde llegamos. Hermano, la imagen en sí, o la estatua, o el ídolo no es mala. Lo que es malo es lo que están haciendo con ellos. Pensar que ellos son lo que creen que es. Eso es lo malo. Hay un actor, no recuerdo el nombre, un actor inglés que hizo una película de Jesús hace muchos años. Un actor, es muy famoso. Yo creo que ya falleció, no recuerdo. No recuerdo el nombre, le estoy hablando de los años 70, creo, 80. Y yo lo vi a él en una entrevista que él dijo que llegó a una iglesia y vio su foto de él y a gente hincada orándole. Y él dijo, yo no soy Jesús, yo soy un actor que lo personificó, es todo. Imagine, ¿qué testimonio tú estás dando? Yo no puedo decir, yo testifiqué del actor, el que usó Mel Gibson para La Pasión. Cuando lo vea, mejor voy a salir corriendo y me le voy a hincar a él y lo voy a adorar. Por eso, uno de los problemas que Dios tiene con el hombre es ese: no hagas una imagen, estás dando un mal testimonio, ese no es mi hijo, ese no soy yo. Aquí lo hemos visto, hermanos, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora mire, le voy a hacer una pregunta. La historia de la Biblia es más antigua que los mismos escritos. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se empezaron a escribir en rollos. Eran rollos como de 12 pies y se escribían de derecha a izquierda. Fíjense lo que le voy a decir. Y de ahí entraron los pergaminos y luego el códice. El códice ya era hoja por hoja y se hacía un libro. Le hago una pregunta. Este libro es un resumen de los 66 libros que Dios ocupó, de lo que es rescatable, pero es un resumen, porque no podemos escribir más de 2000 años de historia en un libro, ¿verdad? De este tamaño me refiero. Este libro, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Habla? ¿Tiene voz audible? No la tiene.
Pero este libro testifica la existencia de Dios, la existencia de Cristo y la existencia de todas sus maravillas. ¿Cuántos estudios hemos visto? Y le digo algo, no tenemos la vida suficiente para tener estudios completos de lo que es la Biblia. Pero este libro testifica a Dios. Si este libro testifica a Dios, es un objeto inanimado, como lo que usaron en las piedras para los altares, lo entiende ahora. Pero este libro que testifica la existencia de Dios, aquí está escrito lo que le va a pasar a las personas que han dado malos testimonios. Prácticamente no habla, pero este es un gran testigo de Dios y de Jesucristo, lo entiende. Con Dios no tenemos vuelta de hoja. El camino es completamente derecho y hacia arriba. No podemos ir de reversa, ni para un lado ni para el otro. Por eso, hermano, es mentira. Cuando hay problemas tanto en las iglesias como en las sociedades, yo a veces pienso, no, es que esto es así, yo estoy bien. Miremos y escudriñemos bien la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que los testimonios de Dios son verdaderos y no están torcidos. Amén. ¿La Biblia habla por sí sola? No. Pero sí tiene una voz sensible y audible, espiritual, cuando usted la lee. Y da muchos testimonios, como les decía. ¿Se acuerda? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Si uno está sometido en la carne, difícilmente escucha la Biblia hablar. Si estamos más en el Espíritu, lo podemos escuchar más. Lucas 16, versículo 29. Para que entendamos lo que es la Biblia, el testimonio que da. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la respuesta que le dio Abraham al rico? ¿Qué le dice? Lucas 16, versículo 29. Mire, y Abraham le dijo al rico cuando estaba allá en el Hades, en el Seol, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés? El Pentateuco. Él escribe los 5 primeros libros, menos el final de Deuteronomio, por obvio, porque él muere. ¿Quiénes son los profetas, hermanos? Toda la escritura. Y miren lo que le dice Abraham. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. ¿La Biblia tiene voz audible? No, pero tiene una voz espiritual. Amén. Y luego dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Es un gran testigo de Dios y es un objeto inanimado. El mandato de Cristo, ¿a quién es? ¿A la Escritura o a nosotros? Nosotros tenemos que testificar de las obras de Cristo. En la ley mosaica, mire, vaya conmigo al libro de Números 35:30. En la ley mosaica, ¿sabía usted que para la pena capital, o sea, la pena de muerte, se necesitaba, Números 35, se necesitaban 2 o 3 testigos? Escuche. Y aquí se van a empezar a encender los focos rojos en el mensaje. 35, versículo 30. Mire lo que dice el Señor. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, ¿qué? Morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Oiga lo que dice Dios. Una sola persona, aunque esa persona haya visto que sí, que efectivamente la persona asesinó a otra, dice Dios, no, que haya 2. Aquí hay una pregunta, escuche.
y me acordando de un estudio que estoy haciendo y lo titulé así: verdaderamente Dios cree en ti. Y aquí lo vamos a mirar también. Escuche lo que le estoy preguntando. Dios quería y requería de 2 o 3 testigos para que verdaderamente se avalara el asesinato de una persona. Yo hago esta pregunta y a los hermanos que nos ven en las redes sociales: ¿Dios cree en ti? Escuche esto, hermano, escuche. Jesús dijo: ustedes me van a ser testigos. Pero yo, ¿cómo puedo atestiguar las obras de Cristo en mi vida si a veces estoy desconfiando de Dios? Si luego no creo en la palabra de Dios, porque me la he pasado orando por mucho tiempo, o quizá ni oro y le exijo a Dios cosas que yo no me merezco. ¿Cómo Dios me va a dar cosas buenas a mí si tengo un mal testimonio? ¿Lo entiende a lo que se refiere Cristo? No se puede estar así. Escuche, pero Dios va a mirar algo en usted, porque Dios dice que Él no mira su apariencia, mira el corazón. Escuche, hermano, si Dios mira que usted en su persona es una persona de fe y verdaderamente ama a Dios, cree en Dios, en su palabra. Yo les he dicho varias veces, cuando lea la Biblia, no dude ni un instante de algo que usted no pueda entender en ese momento. Pregunte. El dudar de la palabra de Dios, hermanos, es dar mal testimonio. No podemos dudar ni un instante. Si yo creo en Dios, Dios va a creer en mí. Y eso se va a basar ¿en qué? En mis acciones, en mis testimonios. Si va más adelantito en Deuteronomio, allá adelante es el libro que sigue, llega al capítulo 17, versículo 6, Deuteronomio 17, versículo 6. Voy a leer desde el 5, perdón. Deuteronomio 17, versículos 5 y 6. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo. Vuelve Dios a ratificar la ley que había dicho en Deuteronomio. Mire, eso era bajo la ley mosaica. Cheque lo que le voy a decir. Vaya conmigo a Hebreos 10, versículo 28. Hebreos 10, 28 hasta el 31. Pero quiero que todos lleguemos. Hebreos 10, 28, 31. Estos escritos ya están en el Nuevo Testamento, ¿ok? Mire lo importante que es el ser buen testigo y el testimonio que nosotros demos o tengamos. Me voy a esperar a que todos lo tengan. Hebreos 10, 28. Hebreos 10, 28. Estos versículos apunten los hermanos. Dígame amén cuando todos lo tengamos. Quiero que todos lo tengamos. Hebreos 10, 28. 10, 28. El que viola, oiga esto, está hablando el Nuevo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Antiguo Testamento es la base, ¿ok? Ahora mire, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, escuche, el que da un mal testimonio de Cristo, Dios dice que va a ser peor el castigo que el de morir en carne.
O sea, cuando el espíritu se sale del cuerpo. Oiga lo que está diciendo Dios. Tipejos como estos que predican doctrina torcida o hacen o se la pasan haciendo cosas malas y dicen que son cristianos y no lo son. Mire lo que dice Dios: por cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Pisotear es hollar, lo vimos hace rato en el estudio, ¿se acuerda? Y tuviere por inmundicia, por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo para aquel que está dando mal testimonio de Jesús. ¿Ve qué importantes son las palabras que Cristo dijo? Ustedes me serán testigos. En donde tú estés viviendo, en donde tú te pares, en donde tú trabajes, en la iglesia donde te vas a congregar, en donde vivas, siempre da un buen testimonio de mí, lo que está diciendo Cristo. Para que usted haga o hagamos conciencia, hermanos, de lo que es ser un buen testigo, de lo que es ser un buen testigo. Mire lo que le voy a decir. La palabra testigo, ok, la traducción al español, testigo, al idioma original es marturus o martur. No sé si le suena. Marturus o martur, mártir. Esa es la palabra, escuche, esa es la palabra, el original, mártir. Cuando hicieron la traducción al castellano, pusieron testigo. Lo que Cristo dijo cuando Él ascendió: ustedes van a ser mis mártires. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando Jesús? Cuando Jesús dice: ustedes van a ser mis mártires. ¿Se acuerda la palabra de Cristo que dijo: el padre va a entregar a los hijos a los padres, la suegra a la nuera? Yo no vengo a traer paz, dice Cristo, yo vengo a traer espada, y en mi nombre se van a dividir familias. Ser testigo de Cristo es sufrir también las consecuencias del pecado que venimos arrastrando. Mártir. A eso se refiere. Escuche, hay una solución a todo esto. Porque a veces estamos sufriendo cosas que en verdad no queremos. A veces estamos sufriendo cosas que nadie desea, ninguno de nosotros está deseando. Pero si somos un buen testimonio, Dios va a dar la solución. Él no miente, es lo que Él nos ha dicho. Hay una confusión. A veces a mí me ha pasado, porque a mí me han dicho: es que lo que tú estás haciendo no es un buen testimonio para la iglesia. Y en muchas ocasiones estuve mal, y en otras ocasiones estuve bien. Pero ¿en dónde radicaría la confusión que hay luego en las iglesias con el mal testimonio? Cuando usted verdaderamente y yo sabemos que las cosas que estamos haciendo no son buenas. Escuche, yo solo puedo entrar en mi cuarto o en una oficina, donde usted quiera, hacer cosas malas solo, yo solo. El que está siendo testigo de lo que yo estoy haciendo inanimadamente puede ser los objetos que están ahí adentro del cuarto. ¿Y quién más? Dios. Por eso Cristo dice: ni jures ni por el templo, no jures ni por el cielo, que es el estrado de Dios. ¿Ve qué tan importante es ser un buen testigo? ¿Usted se acuerda, hermanos? La Biblia habla de una mujer, una loca, la presencia de Satanás en una mujer, Jezabel. Esta mujer estuvo casada con Acab,
uno de los reyes más perversos que hubo. Y este tipo miró la viña de un hombre que se llamaba Nabot y se la quiso comprar y se la quiso cambiar, y le dice Nabot: no, yo no te la voy a dar, es herencia de mis padres. Y llega este hombre faldudo ahí a su casa, y la ve Jezabel y le dice: ¿qué tienes? No, dice que el Nabot no me quiere dar la viña, llorando ahí. Agarró a esta mujer loca, hizo cartas, puso el sello del rey y mandó a decir que Nabot estaba blasfemando el nombre de Dios. Y agarró unos testigos perversos y terminaron ejecutando a Nabot. Escuche lo que le digo. ¿Se acuerda de Esteban? Por los que testificaron, por culpa de ellos, lo llevaron a la corte suprema de Israel. Esteban, el testimonio que dio, si usted recuerda, fue verdadero. Es el primer mártir del Nuevo Testamento, después de Cristo. Él nunca dijo mentira. Él habló verdad, y le quitaron la vida por testificar el nombre de Dios, por testificar el nombre de Jesucristo. Escuche, muchas personas, hermanos, que van en las iglesias se avergüenzan de ser cristianos. Muchas personas, cuando yo los he mirado, porque a mí me ha pasado, yo a veces me he encontrado personas en la gasolinera echando gas, o en un súper, y si te, hermano, Dios me lo bendiga, oh, y se quedan así. ¡Qué vergüenza! Eso es un mal testimonio ante los ojos de Dios. O si estamos trabajando y me habla, me está hablando el hermano Roberto. ¿Cómo está, varón? Sí, oh, qué bueno. Y el hermano Roberto por el otro lado: hermano, Dios me lo bendiga, fíjese que quiero esto, hermano, bendiciones. Igualmente. Nunca bendije al hermano, pero con igualmente me lo estoy quitando de encima. A todos nos ha pasado. Esos son malos testimonios. Mire, hermanitos, con esto voy a ir cerrando. En la ley, el 9º mandamiento es uno de los mandamientos que nosotros tenemos que pensar mucho en eso. Dios dice que no debemos levantar ¿qué? Que no debemos dar ¿qué? Falso testimonio. Escuche lo que le voy a decir. Y yo al principio, cuando empecé a ir a la iglesia y a leer la Biblia: no des falso testimonio. Yo decía, bueno, el día que yo esté con alguien, a lo mejor es un buen amigo mío que se peleó con otro, pero aunque él haya dicho, aunque él sea el culpable, pues yo no tengo que dar fe de él, ¿verdad? Sino que yo tengo que estar ¿con quién? Con el que es inocente, por decirlo, por mencionarlo. Escuche, qué equivocado estaba. Cuando Dios dice que no debemos de dar falso testimonio, eso aplica a mi vida misma con Dios. Cuando yo, antes de llegar a la Bautista, lo voy a decir, cuando yo antes de venir a la Bautista estaba en otra denominación, ya hace muchos años, con un varón de ahí, me invitó a su casa. Me dice: te veo en el súper, tal súper, ok. Y ahí llegué con María. Alejandra estaba chiquita. Yo empezaba a irme a congregar ahí. No, hombre, hermana y hermanos, cuando agarró él su caja de cervezas y las echa, dije: no, pues si él echó una, pues yo echo la mía. Y que la echo. Y yo no me di cuenta, pero a los días me encuentro a un conocido que todavía está ahí y él me dice, Parna, fíjate que cuando te vi, yo pensé, en esta iglesia sí dejan tomar.
¿qué testimonio le estaba yo dando si yo ni conocía a Cristo? Yo me he arrepentido de eso. Hermano, escuche, no des falso testimonio. No solamente es llegar y decir, él es culpable y él es inocente. El dar falso testimonio son mis propias acciones también. El dar un falso testimonio, hermanitos, el único que no voy a engañar es a Dios y voy a tener consecuencias por eso. Escuche, usted sabe, hermanos, cuántas cosas le hemos pedido a Dios y Dios no nos las ha dado y las hemos retrasado. ¿Saben por qué? Porque no estamos obrando como Cristo está diciendo. Si Cristo te está diciendo, hey, ustedes van a ser testigos míos, ¿qué testimonio cree que debemos de tener como pueblo de Dios? ¿Bueno o malo? ¿O regular? Bueno. Si Cristo está diciendo antes de ascender, ustedes tienen y van a ser mis testigos, debemos de entender que el testimonio que demos, aún estando solos, tiene que ser agradable con Dios, porque cuando Cristo dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No solamente voy a decir y a repetir 15 Padres Nuestros para que Dios me perdone. Y el hecho de decir, santificado sea tu nombre, Señor, yo ya cumplí, dije el Padre Nuestro, no es cierto. Cuando Cristo te enseña y me enseña, santificado sea tu nombre, la forma de santificar el nombre de Dios es con mi buen testimonio, no con una forma de repetirlo 15 veces o 10 o 20. Usted yo quiero santificar el nombre de Dios. Seamos buen testimonio delante de los ojos de Dios primero, porque cuando yo esté solo puedo hacer muchas cosas malas sin que mi esposa me vea, y le pido perdón a Dios por eso. Pero ¿qué testimonio le estoy dando a Dios de mis asquerosidades y mis cosas, mis concupiscencias? Dice la palabra, es lo que significa, cosas sucias, malos deseos de la carne. Con esto voy cerrando. Vaya a Hechos 9. Vaya a Hechos 9 y llega al versículo 13. Hechos 9, versículos 13. Dígame amén. Quiero que todos lleguen ahí, que yo quiero que todos lo leamos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, escuche, que encierran Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que les hablo de la concordancia de entre el Antiguo y el Nuevo? ¿Quién tiene que estar ahí? Jesús. Mire palabras de Jesús. Cuando le habla a Ananías, cuando dejó a Pablo ciego por 3 días. Entonces Ananías respondió, Señor, hablándole a Ananías a Jesús, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan, ¿qué? Tu nombre. Cristo dijo que íbamos a ser testigos de él, o sea, mártires, ¿verdad? El Señor le dijo, ve, ¿porque qué? ¿Porque qué? ¿Qué eran las piedras para hacer un altar? Instrumento, ¿se acuerda? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escuche, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ser mártir, ser testigo y padecer por mi nombre. Señor, yo cuando llegué a la iglesia, Dios, yo pensé que se me iban a acabar los problemas y ahora tengo más. ¿A quién no le ha pasado así? ¿A quién no le ha pasado que cuando empiezas a ir a la iglesia o hay temporadita que se te vienen los problemas? Pero ¿por qué, Señor, si yo lo estoy buscando? ¿Por qué tengo tanto problema? Cristo lo dijo. Hay algunos que vamos a sufrir más que otros. Hubo testigos fieles que murieron en manos de los romanos.
Hubo testigos fieles que murieron en las fauces de los leones. Hubo testigos fieles que fueron a masacradas familias enteras. Me estaba diciendo el pastor Orlando, que fue mi primer pastor, de un testimonio que escuchó de un pueblo allá en México, de un pastor que le dijeron: hermano, ¿usted quiere ir? Vamos a ir a repartir unas Biblias allá a las misiones que están vamos. Pastor, ha de creer, dice, nos llevaron en carro, nos metieron como 1 hora a la selva y empezamos yo bien contento a bajar las Biblias. Y yo buscaba el templo y el pueblo. No, si aquí no es, hay que echarlo a las mulas. Y a caminar 1 o 2 horas, no recuerdo. Y cuando llegaron, dice que llegaron, y el templo donde estaban ministrando la palabra abrió y fue al atril, y estaba la mitad de un Nuevo Testamento. Aquí se van a quedar solamente estas cajas. Y le preguntó al pastor, al siervo que Dios había puesto ahí: oiga, pero si esto nada más es la mitad. Oh, dices que la otra mitad la mandamos a la otra, al otro templo, allá donde se está empezando la otra misión. Imagínense qué gran testimonio están dando estas personas con Dios. Y cuando terminaban con la mitad del Nuevo Testamento, se lo mandaban y mandaban el otro. Les llevaron las Biblias. Y nosotros aquí estamos en el aire acondicionado y tenemos las Biblias enteras y nos estamos durmiendo en las mesas. ¿Qué testimonio estamos dando con Dios? Perdón si digo, pero es verdad. Instrumento me es Él para que vea lo que se va a padecer en mi nombre, dice Cristo. Hermano, la verdad es dura cuando no la aceptamos o no la queremos hacer. En la iglesia se sufre. En la iglesia se sufre. Yo me lo he metido en las venas y le he fallado a Dios infinidad de veces y le pido perdón a Dios. Y oí de voz propia de un misionero, se llama Bill Boyce, que él a mí me dijo que llegó a rancherías donde se tenían que tomar pastillas, antibióticos antes de tomar el agua. Así de sucia estaba el agua, imagínense. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando Cristo te manda a hablar, el primer testimonio que doy es de un cobarde: no voy. El ser testigo, hermano, antes de que Cristo ascendiera, no solamente era: ustedes me van a ser testigos. Escuche, el poder de ser testigo es en el poder de aquel que lo dijo, Dios hecho hombre. Ahí es donde está el poder del testimonio a Dios. Gloria a Dios, aleluya, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y no hacemos nada. Yo lo exhorto para que usted piense qué clase de testimonio le hemos dado a Dios desde que pusimos un pie en la iglesia. Dice Jesús en Apocalipsis: el testigo fiel. Pablo fue un verdadero testigo de Dios. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué trabajo nos va a costar llegar a ser como Cristo? Pero si nosotros verdaderamente empezamos a trabajar en ser un verdadero testigo, hermanos, vamos a llegar a ser tan grandes como Dios lo ha prometido en su palabra.